Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la clase de estructuras con el profesor Delfino Cornejo Monroy. Esta vez la unidad 2, que es de armaduras. Mi nombre es Adrián Fernando Rodríguez Rangel y soy estudiante de la carrera en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues bien, comencemos. ¿Qué es una armadura? Una armadura es un elemento estructural compuesto de arreglos estables de delgadas barras interconectadas. El patrón de las barras que dividen a la armadura son triangulares. Son seleccionados así para reducir el peso y obtener mayor capacidad de carga. Las armaduras se usan en amplitud y sus aplicaciones van desde soportar puentes y tejados de edificios hasta hacer soporte de estructuras en estaciones espaciales. Las armaduras modernas se construyen al conectar los miembros, que suelen consistir de acero estructural, perfiles de aluminio o puntales de madera, a escuadras de ensamble por medio de conexiones con pernos o soldadura. Tipos de armaduras. Se puede formar la armadura internamente estable o rígida, más sencilla, al conectar tres miembros en sus extremos por articulaciones, para formar un triángulo. A esto se le llama elemento básico de armadura. Una armadura triangular es rígida y nunca colapsará. En contraste, una armadura rectangular formada al conectar cuatro miembros en sus extremos por articulaciones es internamente inestable, porque cambiará su forma y se aplastará si se sujeta a un sistema general de fuerzas coplanares. Las armaduras simples son aquellas que se construyen al repetir el patrón triangular en la estructura. Esto se puede repetir cuantas veces se desee. Se forma al agrandar el elemento básico de armadura, el cual contiene tres miembros y tres nodos, al añadir dos miembros adicionales por cada nodo adicional, de modo que el número total de miembros M en una armadura simple se expresa de la siguiente manera. Aquí se tiene un ejemplo claro de lo que es una armadura simple. Vemos los patrones triangulares repetidos. Las armaduras compuestas se construyen al conectar dos o más armaduras simples para formar un solo cuerpo rígido. Para impedir cualquier movimiento relativo entre las armaduras simples, cada armadura debe conectarse a la otra, por medio de conexiones capaces de transmitir por lo menos tres componentes de fuerzas, no siendo todas paralelas ni concurrentes. Muy bien, ahora explicaremos el análisis de las armaduras. Se dice que una estructura está completamente analizada cuando la magnitud, el sentido de la tensión y la compresión de las fuerzas y reacciones de todas las barras están determinadas. Se considera que una armadura es estáticamente determinada si las fuerzas en todos sus miembros, así como todas las reacciones externas, se pueden determinar al usar las ecuaciones de equilibrio. Si suponemos que la estructura completa está en equilibrio, cada uno de sus nodos, por ende, también debe estar en equilibrio. Muy bien, ahora veremos la determinación y la estabilidad. Las condiciones de inestabilidad, determinación e indeterminación estática de las armaduras planas se puede resumir como sigue. Si el número de barras más el número de reacciones es menor a 2 veces el número de nodos, la armadura es estáticamente inestable. En cambio, si la suma es igual, se dice que la armadura es estáticamente determinada. Y por último, si la suma es mayor, se dice que la armadura es estáticamente indeterminada. Método de nodos. En cada nodo de la armadura, las fuerzas en los miembros y cualesquiera cargas y reacciones aplicadas forman un sistema de fuerzas concurrentes y coplanares, las cuales deben satisfacer dos ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, para que ese nodo esté en equilibrio.
Estas se deben satisfacer en cada nodo de la armadura. Solo se tienen dos ecuaciones de equilibrio en un nodo, de modo que no se pueden usar para determinar más que dos fuerzas desconocidas. Este método consiste en seleccionar un nodo con uno o más de dos fuerzas desconocidas que actúen sobre él y aplicar las dos ecuaciones de equilibrio con el fin de determinar esas dos fuerzas. Este procedimiento se puede repetir hasta que se hayan obtenido todas las fuerzas deseadas. Barra cero. Dos tipos comunes de disposiciones de los miembros que dan por resultado miembros de fuerza cero son los siguientes. En primer lugar, si solo se conectan dos miembros no colineales a un nodo que no tiene cargas o reacciones externas aplicadas a él, entonces la fuerza en los dos miembros es de cero. En segundo lugar, si se conectan tres miembros, dos de los cuales son colineales a un nodo que no tiene carga o reacciones externas aplicadas a él, entonces la fuerza en el miembro que no es colineal a él es de cero. Estas las veremos en un ejemplo más adelante. Este método nos permite determinar en forma directa las fuerzas en los miembros específicos, sin que se calculen en primer lugar muchas fuerzas innecesarias en los miembros, como puede requerirse por el método de nodos. Este comprende el corte de la armadura en dos partes, al pasar una sección imaginaria a través de los miembros cuyas fuerzas se desean. Las fuerzas desconocidas en los miembros se determinan al aplicar las tres ecuaciones de equilibrio disponibles, de modo que no se pueden usar para determinar más de tres fuerzas desconocidas. Por consiguiente, deben elegirse las secciones de modo que no pasen por más de tres miembros con fuerzas desconocidas. Ahora sí, llegó el momento de analizar un problema práctico de una armadura. Mediante el software Raiza 2D, dibujé esta armadura, la cual procederemos a analizar para saber por cuál método es más conveniente resolverla y obtener las fuerzas en las barras. El primer paso es determinar la estabilidad de la armadura. El primer paso es encontrar el número de nodos, los cuales sabemos que hay uno en A, uno en B, uno en C, otro en D, otro en E y por último uno en F. Esto nos da un total de 6 nodos. Lo que sigue es contar el número de barras y aquí van apareciendo en la imagen. Lo que al final nos da un total de 8 barras. Y por último hay que contabilizar el número de reacciones que existen en la armadura. En este caso tenemos que son 4. Aplicando la condición que es 8 barras más 4 reacciones es igual a 6 nodos por 2, nos queda que esta es una armadura estable determinada. Una vez conociendo la determinación de la armadura, procederemos a analizar el nodo E, ya que contiene 2 barras, por ende 2 fuerzas o incógnitas a resolver. Suponemos que la barra ED y la barra EF están a tensión, por lo cual dibujamos las flechas de esa manera. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que nos da menos 70 kips más ED por el coseno de 56.30 menos EF igual a 0. El ángulo lo sacamos al dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo que nos da 18 pies sobre 12 pies. Esto lo multiplicamos por el inverso del tangente. Después la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto nos da menos 40 kips más ED por el seno de 56.30 igual a 0. Al despejarlo nos queda 40 kips sobre el seno de 56.30. Esto nos da un igual a 48 kips. Retomando la primera ecuación, sustituimos los valores y nos queda menos 70 kips más 48 kips por el coseno de 56.30 menos EF igual a 0.
Al despejar la fórmula nos queda que EF es igual a menos 43.36 kips. Este signo nos dice que tomamos el sentido de la barra al contrario, por lo que al final nos queda que EF son 43.36 kips a compresión y ED 48 kips a tensión. Ahora que ya conocemos el valor de la barra EF, podemos continuar con el nodo F. Igual que en el anterior, establecemos las direcciones de la barra AF y la barra BF como si estuvieran a tensión. Procedemos así a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Este nos queda menos AF, menos 43.36 kips y menos BF por el coseno de 63.43 igual a 0. Este ángulo lo sacamos al dividir también el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cual es 24 pies sobre 12 pies y este multiplicado por el tangente al inverso. Después la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nos queda que BF por el seno de 63.43 es igual a 0. Despejando nos queda que BF es igual a 0 kips. Esta es la condición de la barra 0 que les había mencionado antes. Retomando la primera ecuación nos queda menos AF menos 43.36 kips, pero como BF es 0 no lo ponemos. Nos queda entonces AF es igual a menos 43.36 kips. Igual que en el pasado, tomamos en sentido contrario la barra, por lo que AF nos queda a 43.36 kips a compresión. Si nos fijamos en la estructura, es imposible continuar con el método de nodos para resolver las incógnitas, por lo que ahora tenemos que aplicar el método de secciones. En este caso vamos a hacer un corte que abarque entre C, D y E, como se muestra en la siguiente figura. A partir de este corte nos queda una nueva sección que la llamaremos CDE. Recordemos que ya tenemos el valor de la barra EF, la cual está a compresión, y establecemos que la barra BC está a tensión. Aquí hay otro punto importante, pues tendremos que sacar un punto fuera de la armadura para poder resolver las incógnitas. Necesitamos entonces sacar las componentes de AD a este nuevo punto para poder despejar incógnitas y obtener valores. Lo que se busca con esto es que la componente de ADX quede en la misma línea de acción que el punto C y así poder aplicar una sumatoria de momentos en dicho punto. Para este paso es necesario conocer las nuevas distancias de la componente en X y la componente en Y que sacamos en este punto, por lo que haremos uso de triángulos semejantes. Nos quedaría entonces 24 sobre 18 es igual a X sobre 42. Despejando X, que es la cantidad que queremos saber, nos quedarían 24 por 42 sobre 18. X nos da igual a 56 pies. Aquí tenemos que hacer una diferencia, pues ya conocemos el primer valor y le restamos el nuevo valor, lo que nos queda 56 pies menos 42 pies es igual a 14 pies. Esta es la nueva distancia a la que se encontraría nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Y ahora sí, una vez conociendo los valores y las distancias, podemos aplicar la sumatoria de momentos en el punto C. Lo que nos quedaría 70 kips por 24 pies más 50 kips por 6 pies más ADY por 26 pies menos 43.36 kips por 24 pies es igual a 0. Y despejando ADY nos queda menos 939.36 kips por pie sobre 26 pies. Esto nos da un igual a menos 36.12 kips. Como ya mencionamos antes, el signo negativo nos dice que tomamos de sentido contrario el valor de la fuerza de la barra. Para conocer la componente de ADX, también necesitamos hacer uso de los triángulos semejantes, los cuales se muestran a continuación. Continuando con las reglas de los triángulos semejantes, nos quedan 36.12 sobre 24 es igual a ADX sobre 56. Despejando ADX nos queda 36.12 por 56 sobre 24. ADX nos da un valor de menos 84.37 pies, recordando que ADY nos había dado negativo, lo que esto altera nuestro resultado final. Por último,
Aplicando la Pitágoras nos queda 36.2 al cuadrado más 84.37 al cuadrado. La raíz cuadrada de esta suma nos da que AD tiene un valor de 91.70 kips. Hay que recordar que tomamos en un inicio mal el sentido de las fuerzas en las barras. Entonces AD nos queda 91.70 kips a compresión. Ahora tomamos el nodo D, pues ya conocemos el valor de dos de sus barras. Solo nos faltaría sacar la incógnita de la barra CD. Comenzando de nuevo con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La que nos queda, menos 48 kips por el coseno de 56.30 más 84.37 kips, que es la componente de X de la fuerza AD, menos CD coseno de 26.56 menos 50 kips igual a 0. Despejando CD nos queda un valor de 8.60 kips. Y esta está a tensión. Por último tenemos el nodo B. Aplicamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 también. Esto nos da menos 30 kips más BC igual a 0. Despejando nos queda BC es igual a menos 30 kips. Después tenemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tenemos menos AB, pero como BF nos salió 0, no tenemos ninguna fuerza que actúe en el eje de las Y, por lo que AB también nos da 0. Y aquí aplicamos otra condición de barra 0. Al final tenemos que BC es igual a 30 kips a compresión. Igual tomamos mal el sentido de la barra. Pues bien, hemos encontrado el valor de todas las barras y aquí muestro todos los resultados. Ya saben, cualquier duda pueden comentar. No olviden compartir el video, denle like, espero que les haya gustado. Y pues esto sería todo por mi parte. Que tengan buen día, hasta luego.